Urudata presenta el primer laboratorio de inteligencia artificial de la región con procesamiento local de datos. ¿Está bien que un estudiante utilice modelos de inteligencia artificial para apoyarse a la hora de crear un trabajo? ¿Cómo controla en ese caso el docente si la obra es del estudiante o es de la IA? ¿Cómo se evalúa en tiempos de lenguaje de gran tamaño? ¿Es comparable lo que pasa en un aula hoy con lo que pasó con la llegada de otras tecnologías como la calculadora? En la educación la inteligencia artificial ya está instaurada. En mayor o menor grado, tanto estudiantes como docentes la utilizan para distintas tareas. Y así como avanza rápidamente, docentes y autoridades se apuran para crear marcos o guías de uso para evitar riesgos dentro del salón, pero también sacarle provecho. Mientras tanto, en el mundo surgen estudios sobre el impacto de la IA en el proceso de aprendizaje. Escaparle a la inteligencia artificial ya no parece ser una opción. Podemos asustarnos, cuestionarla, dudar de sus bondades, pensar que en algún momento la burbuja se va a pinchar y aún así intentar entender cómo funciona y sacarle provecho de alguna manera. Esto es IA sin drama, un espacio en el que vamos a hablar de inteligencia artificial bajada a tierra, para entender cómo y por qué está revolucionando el mundo. Episodio 7. Inteligencia artificial en el aula. Uno de los grandes temas de conversación cuando se habla del impacto de la inteligencia artificial en la educación tiene que ver con que el proceso de aprendizaje quede trunco. Por ejemplo, si un estudiante le pide a un modelo que le escriba un texto, entonces el riesgo a nivel pedagógico ahí está en que el estudiante no aprenda a hacerlo. En episodios anteriores ya mencionamos algunos estudios que justamente hablaban de cómo el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño pueden llevar a que una persona no termine de apropiarse de un tema, que lo sobrevuele pero que no genere conocimiento profundo. Y si bien todos tenemos curiosidad y siempre queremos saber más y qué sé yo, no sé si pasa lo mismo con aprender, por ejemplo, matemáticas o aprender a pensar cosas que son difíciles de aprender y que generan frustración y que uno, en particular cuando es joven, dice, bueno, ¿yo para qué voy a aprender esto? ¿Por qué tengo que aprender matemática? ¿Por qué tengo que sufrir? Entonces, este atajo cognitivo que representan estas máquinas que piensan por nosotras, puede generarnos, evitarnos, exponernos al ejercicio sano que nos entrena mentalmente. Y sí, podemos tener generaciones que tengan complicado el desarrollo cognitivo porque tenemos máquinas que nos resuelven la vida. Y ese es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos ahora como sociedad. Álvaro Cabana es doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología. Dice que la clave está en adaptar nuestro sistema educativo a estas nuevas herramientas. En esa misma línea, Claudia Brobeto, gerenta de educación de Ceibal, cree que lo que hay que hacer es liderar el proceso y no dejar que esta revolución tecnológica nos pase por encima. La inteligencia artificial potencia lo que queremos hacer cuando sabemos lo que queremos hacer y la usamos a nuestro favor, ¿no? Tenemos un objetivo, el que sea. En educación puede ser, hacer una presentación sobre un tema o escribir un informe o enseñar, no sé, temas de historia o de biología, un docente. Y entonces, si nosotros tenemos las herramientas de inteligencia artificial, las podemos usar para potenciar eso. Y si no las tenemos, podemos hacerlo y podemos hacerlo bien, pero con menos herramientas y tal vez con menos posibilidades. Entonces ahí se empieza a generar una brecha. Y esa brecha es similar, uno la puede comparar a trabajar con una computadora o trabajar sin una computadora, o trabajar con internet o trabajar sin internet. Entonces, lo que queramos hacer se va a potenciar y se va como a disparar positivamente si tenemos esa herramienta. Según un estudio realizado por Ceibal, cuyos resultados fueron presentados en junio, 3 de cada 4 docentes ya utilizan inteligencia artificial en sus tareas cotidianas. Sin embargo, solo 4 de cada 10 consideran que tienen un dominio conceptual sólido sobre estas herramientas. A su vez, la encuesta, de la que participaron docentes de educación primaria y media de todo el país, muestra que hay un respaldo amplio a la integración de la IA como herramienta de apoyo para la enseñanza. La inteligencia artificial es percibida por los docentes como una aliada para optimizar tiempos y apoyar tareas docentes, y las herramientas más utilizadas son chatbots y sistemas conversacionales como ChatGPT y Gemini. Pero claro, la rapidez con la que la tecnología avanzó
también expuso a los docentes a nuevas situaciones. Hace 3 años ya, casi 4, que pregunta a los estudiantes si usan estas herramientas para su vida cotidiana y para hacer tareas que tienen que ver con el estudio. Y ya hace un par de años que la cantidad de gente que dice, estudiantes que dicen que las usan, es básicamente la mayoría. Y desde los espacios de docentes estamos intentando tener consensos acerca de cómo usar, por un lado, estas tecnologías nosotros, porque nos permite hacer muchas cosas, nos permite crear materiales, traducir materiales de una lengua a otra, nos permite generar mejores recursos didácticos para los estudiantes, pero también nos trae problemas con los dispositivos de evaluación. Seguimos teniendo muchos cursos cuya aprobación, cursos universitarios, cuya aprobación es un texto manuscrito, digamos, de unas pocas hojas o incluso más. Y hoy en día es muy difícil saber a ciencia cierta si eso lo escribió el estudiante o lo escribió un modelo de lenguaje. En ese sentido, empiezan a aparecer algunas estrategias o lineamientos para enmarcar el uso de la IA. La UDELAR recientemente aprobó un documento con 11 principios de orientación del uso de inteligencia artificial. Algunos de los puntos que menciona son que la IA debe estar al servicio del interés general y reconociendo al ser humano como centro. También habla de equidad, de no discriminación, de transparencia a la hora de usarla, de protección de datos personales y de principios como ética e imparcialidad. Se espera que haya una segunda instancia en la que la universidad elabore guías específicas para cada ámbito universitario. Por su parte, Ceibal viene desarrollando una estrategia nacional de alfabetización en inteligencia artificial y ha publicado también algunos documentos guía. En las últimas semanas lanzó con ANEP un conjunto de herramientas de IA para docentes. Lo que se les ofrece a los docentes es acceso a un entorno seguro, es decir, con cierta seguridad y protección, que contiene herramientas como Gemini, NotebookLM y otras herramientas de Google integradas. A su vez, tienen otras herramientas de IA ya incorporadas a plataformas educativas. Por ejemplo, en CREA existe un asistente para docentes que se llama PowerBuddy, que los ayuda a crear contenido educativo. También las plataformas de matemática tienen IA incorporada para crear secuencias de aprendizaje o tener retroalimentación en tiempo real. Uno de los usos que los docentes valoran como positivo y en el que se está trabajando actualmente es en desarrollar herramientas que acompañen al estudiante en el proceso de aprendizaje de forma personalizada, como si fuera un tutor. Estamos haciendo en Ceibal varios estudios que están todavía en una etapa de proyecto piloto, por esto de juntar evidencias. Algunos tienen que ver con el uso de inteligencia artificial para enseñar a leer y a escribir a adolescentes. Hay un estudio para enseñanza de la escritura en un entorno bien personalizado, donde los estudiantes de liceo o de UTU pueden trabajar escribiendo. Es un chat, pero que le da retroalimentación, le da feedback en los problemas que tiene al escribir y le ofrece soluciones. Entonces, lo interesante ahí es que la persona tiene que escribir, no es que el chat le da la respuesta. A ver, ¿qué hace un docente? Muchas veces genera experiencias que a nivel colectivo, pero también a nivel individual, los estudiantes se enfrentan, tareas, lecciones, cosas para hacer. Eso obviamente lleva un trabajo muy, muy grande, pero el docente tiene recursos finitos, tiene ciertas horas al día para dedicarle a eso, y en un grupo incluso mediano de unos 20 estudiantes, por ahí no tiene todo el infinito tiempo del mundo de prestarle atención y dedicarse a cada estudiante. Entonces hay varias plataformas que están intentando crear tutores personalizados, que no reemplazan al docente, pero sí pueden ayudar al estudiante a dar exactamente lo que el estudiante necesita para avanzar un pasito más. Pero más allá de incorporarla al sistema educativo, los expertos dicen que es importante poder decidir cuándo vale la pena en el aula incorporar tecnología y cuándo no, y cuáles cosas puede solucionar y cuáles no. Entonces tenemos que aprender a cómo usarla, cuáles son esos problemas, y ser conscientes de ellos y también limitar. Hay actividades en el aula que son sin tecnología, porque tienen que ver con generar vínculos, con generar el diálogo, la conversación, trabajar otras competencias.
Y en inteligencia artificial en particular también está todo el problema de los sesgos. Quizás haya que ir con cautela y pensar en qué momentos estas herramientas pueden ser útiles y en qué momentos no, y qué estamos proponiéndole a los niños y a los jóvenes como experiencia. Está muy de moda pensar que estas herramientas van a solucionar problemas que en realidad su base no tiene que ver con la tecnología. Algunos problemas de la educación pueden tener su causa, bueno, en muchas causas, pero una es la falta de inversión, por ejemplo, en educación. En ese sentido, el rol del docente resulta clave. Los niños y los adolescentes aprenden también mediados por un vínculo, por el vínculo con otros, con un otro que te enseña, y esa figura es por excelencia la figura docente, ¿no? Que supone, no es una mera transferencia de conocimiento, sino que está en ese diálogo, en la presentación de un tema, las preguntas, las dudas, el ponerlo en práctica, el mirar diferentes ejemplos. Entonces allí lo que ocurre en las aulas es lo central para el aprendizaje. El aprendizaje no ocurre individualmente por un intercambio con una inteligencia artificial. Ahí puede haber, sí, información, pero el aprendizaje, el aprender a pensar, el aprender a valorar diferentes opiniones, eso ocurre típicamente, es lo que los docentes saben hacer y lo que ocurre en las aulas. Y eso es lo que es necesario para aprender. Adaptar el sistema educativo para que no nos pase la ola, pero sin descuidar lo esencial del proceso de aprendizaje. Sin drama, nos vemos en el próximo episodio. Urudata presenta el primer laboratorio de inteligencia artificial de la región con procesamiento local de datos.